El beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso hizo caer a un hombre del que se decía que era un gestor brillante. Con los meses se ha descubierto que aquel abuso de poder era el síntoma de un sistema ahora bajo sospecha. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Pico y pala, el agujero de la Federación Española de Fútbol. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Este fin de semana se ha celebrado en Sevilla la final de la Copa del Rey. Es el gran torneo que organiza cada año la Federación Española de Fútbol. Cada año el Rey preside el palco de autoridades para entregar el trofeo al ganador y junto a él se suele sentar siempre el presidente de la Federación Española de Fútbol. El año pasado, además, junto a Felipe VI, estaba en el palco su hija, la infanta Sofía. Parece ser que muy aficionada al fútbol. De hecho, Sofía también estaría unos meses después, junto a la reina Leticia, en el palco de la final del Mundial de Fútbol Femenino, y todos sabemos lo que pasó en aquella final. El presidente de la federación, Luis Rubiales, primero se agarraba a los genitales en el palco, luego cargaba en brazos a jugadoras por el campo y luego le dio un beso no consentido a Jenny Hermoso, a escasos metros de la reina y de la infanta. ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Después de aquello, todo ha sido diferente. Rubiales dimitió, claro, a la fuerza. Pero es que la federación, comandada ahora por una gestora, ha sido apartada del palco de la Copa del Rey en su propio torneo. En la foto junto al rey no podía estar esta vez la federación. Una redada de la Guardia Civil hace una semana, con 7 detenidos, ha sumido a la organización del fútbol español en una crisis cavada a pico y pala por Rubiales, pero también por sus personas de confianza, que siguen ahí dentro. Los de la mejor gestión de la historia. El beso no consentido fue grave, pero además de ser grave fue solo el principio. Hay otra causa judicial que investiga los asuntos económicos de la Federación, de Arabia Saudí a República Dominicana, de viajes y fiestas a obras en el Estadio de la Cartuja. Raquel Ejerique, hola. Hola, Juanlu. Mi compañera Raquel lleva meses siguiendo el rastro de Luis Rubiales y de sus causas judiciales. Lo primero, Raquel, por si alguien se ha perdido, expliquemos a qué se ha dedicado Rubiales durante estos meses. Bueno, Luis Rubiales se ha dedicado a buscarse la vida fuera del fútbol, cosa bastante complicada teniendo en cuenta el dinero que ha cobrado a través del fútbol, ¿no? Según el sumario judicial, según la jueza que lo está investigando y la Guardia Civil, su división de corrupción, creen que ha estado posiblemente aprovechándose de su posición durante su presidencia en la Federación del Fútbol para hacer negocios. Y desde que dimitió se fue a República Dominicana con un amigo suyo, que también está imputado en la causa, y se ha dedicado a intentar hacer negocios hoteleros, negocios inmobiliarios, para seguir ganando dinero al nivel al que lo ganó siendo presidente de la Federación de Fútbol. ¿En qué punto se encuentra a nivel judicial ese caso de agresión sexual a Jenny Hermoso por parte de Luis Rubiales, Raquel? Bueno, en el caso del beso, a él le pide la Fiscalía 2 años y medio de prisión por 2 delitos. Uno es el de la presunta agresión sexual y otro es las coacciones posteriores que se le hicieron a la jugadora Jenny Hermoso para que, digamos, dijera públicamente que eso había sido consentido y quitarle el problema a Luis Rubiales, tanto a él como a otras personas que participaron en lo que eran las coacciones para tapar el asunto y que no fuera más allá. Y todas esas actuaciones iban encaminadas a presionar a la jugadora, incluso con amenazas veladas, incluso con sobornos. Se le llegó a ofrecer un puesto en la federación a cambio de que exculpara a Luis Rubiales. Está ahora mismo en fase de instrucción, que es la investigación previa a que se abra un juicio oral. Estamos hablando de que además de la causa por el beso no consentido, a ese gran gestor, que se decía que era Luis Rubiales, se le ha abierto una herida judicial enorme, además de en el caso del beso no consentido, por cuestiones económicas. En marzo hubo una redada en la Federación y hubo 7 detenidos.
también registros en domicilios. Habla la Guardia Civil de un entorno societario conformado por altos cargos de la Federación afines a Luis Rubiales. Raquel, ¿qué significa exactamente eso? Bueno, en esa causa judicial económica se investigan otras cosas, ¿no? Otros negocios con el amigo de Rubiales, Nene, que pudo hacer en Arabia Saudí, negocios que pudo hacer en República Dominicana. También se investiga la Supercopa y las comisiones que allí surgieron. Había un acuerdo con Qatar, según el número 2 de Rubiales admitió ante la jueza. Ese negocio, ese convenio para llevarse la Supercopa a Qatar estaba hecho, pero por algún motivo que no está muy claro, Luis Rubiales decide llevárselo a Arabia Saudí y la federación se lleva cada año, por jugar esa Supercopa en Arabia Saudí, 40 millones de euros. Pero, ¿qué pintaba ahí Gerard Piqué, el exfutbolista del Barça? ¿Por qué Rubiales se empeña en que entre como comisionista de esa operación si la operación ya estaba cerrada? Lo que sospecha la UCO es que ese interés de Luis Rubiales en que entrara como comisionista en una operación ya prácticamente cerrada, un futbolista y amigo, pues la sospecha principal es que también se pudo llevar dinero de ahí. Y a todo esto, el que ha sido presidente, digamos, gestor provisional durante este tiempo, Pedro Rocha, se quiere presentar a las elecciones a la presidencia de la Federación. En todo caso, Raquel, Rubiales se fue, pero su gente de confianza se quedó y se quiere seguir quedando. A mí que Pedro Rocha se haya quedado tanto tiempo contra lo que dice el reglamento, porque él es presidente de una comisión gestora cuyo única misión, según los estatutos de la propia federación, es convocar elecciones para que se elija a un presidente por el tiempo que le quedaba a Rubiales. Sin embargo, se ha mantenido meses en el tiempo, pues desde septiembre hasta ahora, sin convocar esas elecciones preceptivas. Un tema que le puede costar la inhabilitación, porque se ha denunciado ante un tribunal administrativo del deporte. Pero también me sorprende mucho que Pedro Rocha sea un candidato, y no solo un candidato, es que es el candidato que tiene ahora mismo más probabilidades de ganar la presidencia temporal de la Federación. Y ha sido una institución que ha ido arrastrando los pies después de que la justicia marcara los tiempos. Por ejemplo, ha tenido 2 personas que están imputadas con Luis Rubiales por coaccionar a Jenny Hermoso. Hasta ayer trabajaban en la Federación. Es más, les han apartado de sus funciones, pero les siguen pagando un sueldo. 2 directivos, que son Albert Luque y Rubén Rivera. Es gente que, pese a su implicación en el rubialismo, siguen trabajando, o al menos cobrando de la Federación. Es decir, que en el fútbol parece que han cambiado muchas cosas, pero realmente dentro de la Federación de Fútbol ha cambiado muy, muy poco, por no decir prácticamente nada. Raquel Ejerique, adjunta al director del diario.es. Muchas gracias. Gracias a ti. La Copa del Rey de este año es herencia de toda aquella gestión de Rubiales. De hecho, el Estadio de la Cartuja ha albergado las finales no solo de este año, sino también de 2020, de 2021, de 2022, de 2023 y además otros torneos de varias categorías también de fútbol femenino. Y la Guardia Civil ha puesto la lupa en los convenios de la Junta de Andalucía con la Federación, porque a cambio de llevar el fútbol a Sevilla, la Junta tenía que pagar las obras de la reforma en el estadio y además, para hacer esa reforma, tenía que contratar esas obras con una empresa elegida por la Federación. La Junta pagó 3,7 millones de euros a una constructora relacionada con un directivo de confianza de Luis Rubiales. Saludo a Marcos Piñeiro, que coordina la información política en el diario.es. Hola, Marcos. Hola, Juanlu. Por lo que cuentan los compañeros del diario.es Andalucía y por lo que dicen las investigaciones de la Guardia Civil, parece que ese esquema de trabajo es el habitual en la Federación. Sí, o sea, lo hacían con los eventos deportivos y con todo lo que conllevara un gasto de dinero. Hay un tráfico de dinero siempre alrededor de una serie de sociedades que de una u otra manera están conectadas tanto con Rubiales como con otros cargos importantes de la Federación. Porque lo que dicen los agentes de la UCO es que hubo gente alrededor de Rubiales que llegó a adquirir tanto poder dentro de la Federación que podían disponer del dinero de la Federación para ir moviéndolo entre distintas sociedades que siempre estaban ligadas a ellos de una u otra manera.
Por ejemplo, pues hay un desfase de 5,7 millones entre lo que dice la federación que se gasta en viajes y lo que dice la empresa que gestiona esos viajes, que es Globalia, que ingresa. Es decir, hay 5,7 millones de euros ahí que no se sabe muy bien a qué fueron. Efectivamente pasa lo mismo con el estadio de la Cartuja. Básicamente ahí hay unos gastos en reformar ese estadio, lo que pasa que los informes dicen que se pagó mucho más dinero del que se debía. Pero toda esa gente no seguirá en la federación, ¿no, Marcos? Hay alguna que sigue, hay otra que no sigue. Entre la gente que no sigue hay un personaje muy importante que es Tomás González Cueto. Es un abogado del Estado en excedencia que fundó su propio despacho. Tiene un papel central porque Rubiales le encarga, por un lado, que se ocupe de la parte jurídica de la federación, pero por otro lado le da un puesto muy curioso, que es una especie de consultor o asesor externo que tiene que encargarse de vigilar la contratación. Es decir, que Rubiales puso a una persona de su absoluta confianza a vigilar los contratos que hacían tanto Rubiales como el resto de cargos. La UCO dice que esto es muy llamativo porque la Federación Española de Fútbol hay años en los que tiene un volumen de negocio superior a los 300 millones de euros y que no tiene ningún sentido que sea una persona externa a la federación la que vigile todo eso. ¿Qué obtenía González Cueto a cambio? Bueno, pues se llevó más de 4,2 millones de euros en 4 años, lo facturó todo a través de su despacho, es decir, él no cobraba un sueldo como tal de la federación, sino que eran pagos a su despacho. ¿Qué pasa? Que todos los socios de González Cueto en ese despacho ven incrementadas sus retribuciones durante ese tiempo. Eso lo dice un informe de la Guardia Civil. Pero es que además hay otro abogado de ese despacho que destaca en los informes. Es Ramón Caravaca, que ejerció de abogado personal de Rubiales, le llevaba los asuntos penales y cobra casi 800.000 euros. Pero de nuevo, a través de estas redes que son un poco difíciles de explicar. Él es socio de González Cueto, cobra de su despacho, pero a través de otra empresa que es de su propiedad, que es la que recibe el dinero y él lo recibe de ahí. González Cueto no tiene desde luego un perfil público, pero hay otros que sí lo han conseguido. Hablamos del tío de Luis Rubiales, que estos días ha insinuado veladamente algunas cosas. Tan de juego que incluso en la final de Australia, donde estaban todos un poquito desfasados, un poco desfasados nada más, un poquito nada más. Parece ser que hubo una gran fiesta el día anterior. Un poco desfasados, un poco nada más, decía el tío de Rubiales y se frotaba la nariz. Esto contestaba Luis Rubiales con Ana Pastor. Le voy a decir una cosa muy tajante y muy claro. Estoy dispuesto, si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad, me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta y yo voy a contestar que no. Y que se lo pregunten también a mi tío. Marcos, todo esto lo dice el tío de Rubiales porque el tío de Rubiales trabajaba en la federación. Sí, algunas cosas las he insinuado veladamente y otras han sido acusaciones bastante directas. Juan Rubiales fue el director de gabinete de Rubiales, es decir, el jefe de gabinete de su sobrino. Él ha contado en multitud de entrevistas, y sobre todo se lo ha contado a los agentes de la Guardia Civil, que en la federación pues se pagaban gastos personales con las tarjetas de la federación, que se usaban en ocasiones para sacar dinero en efectivo, que claro, no se sabe dónde acababa, o que su sobrino se iba de viaje con sus hijas o con alguna pareja y se lo cargaba a la federación. Es él, por ejemplo, quien da detalles de esa fiesta de Salobreña que hemos leído en varios medios. Él cuenta, por ejemplo, que se pagaron 2.500 euros por ese chalet de lujo, que además se alquilaron habitaciones en hoteles por 700 euros. Hay un momento dado en el que los agentes de la UCO le preguntan por qué se hizo esa fiesta, intentando buscar un poco una justificación relacionada con la Federación de Fútbol o con el fútbol o con algo que lo justificara. Y Juan Rubiales dijo que la fiesta se había hecho porque habían obtenido una resolución judicial favorable, lo querían celebrar, y Rubiales dijo literalmente, vamos a pegárnosla. Para terminar, Marcos, creo que no está mal recordar qué es la Federación Española de Fútbol, porque aunque representa símbolos nacionales, la bandera, la selección nacional, el himno, la Copa del Rey, en realidad es una entidad privada. Pues tiene una consideración muy particular porque es una entidad privada, pero a la que se le delegan funciones de carácter público como algunas que mencionabas. Es decir, es una asociación privada, pero que tiene supervisión pública porque muchas de las funciones que realiza las tiene, por así decirlo, delegadas o subcontratadas por parte del Estado. Recibe muchísimo dinero en subvenciones, creo que son como unos 50 millones en el caso de la Federación de Fútbol,
Todo esto está supervisado, en teoría, todos esos ingresos y gastos, por el Consejo Superior de Deportes, aunque esos 50 millones de euros de ingresos públicos representan en realidad la menor parte de los ingresos de la federación, que toda su facturación viene de convenios privados para la celebración, por ejemplo, de esa Supercopa o de una multitud de torneos. Hay años en los que la facturación de esta entidad privada con asociación pública supera los 350 millones de euros. Marcos Piñeiro, jefe de política en eldiario.es. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y antes de marcharnos, hemos pensado en ese momento en el que te evades de tu propia vida y desconectas de todo escuchando historias fascinantes. Cierra los ojos y disfruta de los mejores documentales sonoros en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.